Hola a todos, mi nombre es Ilana Padilla Mora. En este episodio de podcast analizaré el caso 2 relacionado con un conflicto en la evaluación de los aprendizajes. El objetivo es determinar si la situación del docente se ajusta a la normativa costarricense, identificar qué derechos pudieron verse afectados y explicar los mecanismos que existen para impugnar una evaluación cuando se considera injusta. El caso presenta a un estudiante de 11º año que obtuvo una nota reprobatoria en su proyecto final. Cuando solicitó una revisión de la calificación, el docente indicó que no la modificaría porque consideraba suficiente su criterio profesional. Además, se negó a mostrar la rúbrica utilizada para evaluar el trabajo. Ante esta situación, el padre de familia presentó un recurso ante la dirección del centro educativo, alegando la vulneración del derecho del estudiante al debido proceso y el acceso a los criterios de evaluación. El primer aspecto de todo esto que va a analizarse es el debido proceso. Este principio protege los derechos de las personas frente a las actuaciones arbitrarias y garantiza el acceso a la información necesaria para defender sus intereses. Constella en 2014 señala que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental. Página 206. Esto quiere decir que el debido proceso no se aplica únicamente en los tribunales, sino que también en procedimientos administrativos y educativos. Otro elemento importante es el principio de legalidad. El artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública establece que la administración pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento. Esto quiere decir que el criterio profesional del docente debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley y la normativa educativa. También resulta importante analizar la negativa del docente a mostrar la rúbrica de evaluación. Esta actuación limita el derecho de defensa, ya que impide comprobar si la calificación fue otorgada de manera objetiva y conforme a los criterios previamente definidos. La Sala Constitucional, citada por Morales sin fecha, señala que el debido proceso comprende la oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes, el acceso a la información y el derecho del interesado a recurrir a la decisión dictada. Esto en la página 3. Esta garantía evidencia que la persona estudiante debía de tener acceso a la rúbrica de los instrumentos utilizados para valorar su proyecto, ya que solo así podía conocer las razones de la calificación y ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Esta protección también se encuentra respaldada por el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. En su artículo 20 se establece que la persona estudiante tiene derecho a recibir por escrito, de forma detallada, los instrumentos utilizados para la evaluación de los demás componentes de la calificación. Asimismo, el artículo 15 menciona que corresponde al personal docente informar y explicar oportunamente el desglose de las calificaciones y los instrumentos utilizados. Estas disposiciones dejan en claro que mostrar la rúbrica no es una decisión opcional, sino que es una obligación establecida por la normativa educativa, para garantizar la transparencia del proceso evaluativo. Este caso también puede analizarse desde los principios generales del derecho educativo. Morales en 2019 explica que los principios generales del derecho son manifestaciones o enunciados normativos utilizados por los jueces, legisladores o creadores de doctrina para llenar alguna laguna o un vacío de la ley. Página 9. Este planteamiento permite comprender que incluso cuando una norma no regula todos los detalles de una situación, las decisiones deben fundamentarse en principios como la equidad, la transparencia y la objetividad. Por ello, el criterio profesional del docente no se puede justificar con acciones arbitrarias sin la debida fundamentación. Este caso también involucra la responsabilidad ética de la profesión docente. Evaluar no solo consiste en asignar una nota, sino también en actuar con respeto, transparencia y compromiso hacia las personas estudiantes. Como señala Izarra en 2018, la responsabilidad se asume desde una perspectiva ética, en la cual priman ideas de autonomía y respeto. Página 1. Esto significa que todo el personal docente debe explicar sus decisiones de forma clara y brindar las condiciones necesarias para que el estudiantado comprenda cómo fue evaluado. Cuando esto no ocurre, además de afectar la confianza en la institución, podrían generarse responsabilidades administrativas o disciplinarias.
Por otra parte, la actuación del padre de familia al presentar un recurso ante la dirección del centro educativo constituye un mecanismo legítimo para defender los derechos de la persona estudiante. El reglamento de evaluación de los aprendizajes reconoce el derecho de la persona estudiante a ejercer personalmente o por representación los recursos que correspondan en defensa de los derechos que juzgue conculados. Artículo 20. Esta disposición demuestra que el ordenamiento jurídico costarricense contempla mecanismos para revisar las decisiones relacionadas con la evaluación cuando existen razones que hagan pensar que los derechos del estudiantado no fueron respetados. En todo este escenario, la dirección del centro educativo tiene la responsabilidad de revisar el caso de manera objetiva y garantizar el respeto del debido proceso. Lo procedente habría sido que el docente facilitara la rúbrica de evaluación y explicara claramente cómo se obtuvo la calificación final, para así orientar a la persona estudiante sobre el procedimiento para solicitar una revisión formal. Como conclusión de todo esto, el principal problema de este caso no es únicamente la nota obtenida por la estudiante, sino la falta de transparencia durante el proceso de evaluación. Al no tener acceso al instrumento utilizado para calificar su proyecto, podrían haberse vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y las disposiciones establecidas en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Una actuación ajustada a la normativa habría consistido en explicar todos los criterios de evaluación, facilitar la rúbrica como mencioné antes y garantizar que la persona estudiante pudiera ejercer los mecanismos de revisión correspondientes. De esta manera se fortalece la confianza en las instituciones educativas, se protege el derecho a la educación y se promueve una evaluación más justa, transparente y respetuosa de los derechos de las personas estudiantes. Muchas gracias y tengan un muy bonito día a todos. Gracias.